surgió en los años 30 del siglo pasado, con las funciones de resolver cuestiones de impuestos y de seguridad social entre los contribuyentes y Hacienda. Después le dieron las atribuciones que ahora corresponden a la Profeco y conforme pasó el tiempo se incorporaron otras competencias, pero todo cambió con la reforma del 2000 en la que pasó de Tribunal Federal Fiscal a Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. No depende ni presupuestariamente, ni en su estructura orgánica, ni en su función del Poder Ejecutivo, ¿no? Digamos que es un órgano autónomo en ese sentido, ¿no? Desde el año pasado tiene autonomía presupuestaria. Un ejemplo, una multa en materia federal por cuestiones de medio ambiente, ecología, responsabilidad de servidores públicos, una multa federal en materia de trabajo federal, también es su competencia, de las sanciones que también imponga la Profeco. Actualmente hay 16 salas regionales en el Distrito Federal, en Guadalajara y Monterrey, más de 2, y en el resto del país, una por entidad. Mario López en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Estamos conversando sobre extinción de dominio y esta noche nos acompaña el fiscal de la PGR, Jorge Lara, y el juez encargado de la extinción de dominio en la Federación, Alfonso Flores. Y yo oía a Jorge Lara, le brillan los ojos cuando dice una figura rápida, ágil, que nos permite quitarle a la delincuencia organizada sus bienes. Pegarle a los delincuentes donde más le duele, que es en la bolsa. Es ágil. Pero dice el juez Alfonso Flores, bueno, pues no es tan ágil porque el legislador olvidó algunos mecanismos, o no está tan completa. ¿Se justifica su entusiasmo, señor fiscal, o debo entender que el señor juez es quien está en la razón cuando habla más bien de las deficiencias de la figura? Yo creo que hablando desde un punto de vista general, los dos podemos tener la razón, y me explico. Tú hace rato hablabas de la experiencia colombiana. La experiencia colombiana es muy interesante porque son los primeros en el ámbito latinoamericano que empiezan a experimentar con esa figura de la extinción de dominio, y no fue tan fácil para ellos. Han tomado más de 14 años en ir depurando la figura. En un principio también era igual de lenta, era igual de complicada de su realización. ¿Y qué pasó en Colombia? Que a lo largo de estos 14 años, poco a poco, y gracias a definiciones de la Corte de Colombia, es que se ha ido depurando, y ahora la extinción de Colombia es una extinción categóricamente muy importante. ¿Qué le falta a la que tenemos nosotros? Bueno, yo empezaría a comentarte, Gerardo, decir que el constituyente mexicano hizo una reforma constitucional, a la misma que tú referiste, con un gran acierto. Incluyó en el texto constitucional la extinción de dominio, lo que no se hizo en su momento en Colombia. Ese es un gran logro. Pero, por decirlo de una manera que nos podamos entender, la figura quedó muy chaparrita. Es decir, solamente procede para algunos casos muy específicos. Se dice que no puede proceder más que para ese tipo de delitos, que es un catálogo muy concreto de delitos. Dice que tiene que ser por vía autónoma, la cual es correcto, pero a su vez sigue amarrando, y ese es el gran defecto que yo le veo, tanto al texto constitucional como a la ley de extinción de dominio, que sigue amarrando la figura patrimonial a temas de orden penal. El gran avance, la gran reforma que necesitamos en materia de extinción de dominio, como ya se dio en Colombia y en otros países, es sacarla del fuero del orden penal y pasarla a una normatividad, una racionalidad estrictamente patrimonial, con la condicionante de la licitud del origen de los bienes. Algunos académicos del INACIPE dicen que está mejor diseñada en el Distrito Federal, que en efecto esto es mucho más ágil y se puede lograr todo esto en el Distrito Federal con relación a la Federación. ¿Te parece que es así, Alfonso, o no? Tiene sus ventajas, tiene sus grandes ventajas la forma en que está redactada la ley del Distrito Federal, pero puedo decir que hasta donde iba el legislador en la reforma constitucional íbamos muy bien. Al poner todos los cimientos, al estructurar esta figura en la Ley Federal de Extinción de Dominio, le metieron, yo creo que tantas figuras o tantas ideas que a la hora de la hora se contrapone entre ella misma, cosa que no permite definir criterios. Y ojo, los criterios pueden ser definidos por la Suprema Corte de Justicia, pero en realidad, dada la naturaleza de los pocos asuntos que hasta el día de hoy llevamos, no hemos podido definir criterios, no sabemos todavía el rumbo que va a tomar, dado que, bueno, por la autonomía jurisdiccional que contamos con todos los juzgadores. En el caso, por ejemplo, la primera sentencia de extinción de dominio, que les puedo decir, citamos derecho de Colombia, ¿no? Porque no tenemos antecedentes en México. Tenemos, por ejemplo, una figura civil
por así decirlo, un proceso civil, y bueno, traemos al agente del Ministerio Público de la Federación que por experiencia, por excelencia es penalista, y llevarlo a litigar en cuestiones civiles no es tan sencillo, no es tan sencillo. En cambio, en el DF lo que han hecho es pues a practicar y a mandar asuntos, por eso ha funcionado. Ilustremos estos conceptos con un ejemplo. Mi tía Conchita renta una casa a nivel federal o a nivel del Distrito Federal, y esa casa ya la renta de muy buena fe, ya no sabe para quién va a ser, y resulta que ahí se dedican a falsificar dinero. ¿Le deben quitar la casa a mi tía Conchita? ¿Qué pasaría en la Federación? ¿Qué pasaría en el DF? ¿Qué sería lo ideal? ¿Que le quiten la casa? Ella tiene que demostrar la autoridad, ¿es el fiscal quien tiene que demostrar o es ella la que tiene que demostrar su inocencia? Jorge. Si no estamos hablando de la culpabilidad de la persona. Mi tía Conchita no tenía idea de lo que estaba Estamos hablando haciendo. del destino del bien, y eso es muy importante porque los bienes no pueden ser afectos a la comisión de delitos. No obstante, la legislación salvaguarda los derechos de terceros. En el texto de la Ley de Extinción de Dominio, me parece que fue un acierto, se incluye una especie de tercería, es decir, un derecho a que el tercero inocente diga, yo no tengo nada que ver con los delitos que aquí se cometían. Y también tiene él que acreditar que cumplía con sus obligaciones como buen dueño, porque también aquí es muy importante entender una cultura de una administración patrimonial más sana, ¿sí? Pero es muy importante distinguir, yo insisto, Gerardo, una cuestión es la culpabilidad de orden penal y no podemos amarrar el concepto de extinción de dominio a figuras o instrumentos o teorías de orden penal como es el de la culpabilidad o el de la presunción de inocencia. En Colombia, regresando, ¿qué es lo que pasa? Tienen una carga dinámica de la prueba, que eso rompe ya con la tradición penal. Es decir, tú tienes que probar. A ver, yo tengo un rancho y llega el fiscal de extinción de dominio y me dice, a ver, ese rancho tenemos elementos para decir que es producto de una conducta ilícita. No, señor, es un rancho que me heredó mi abuela. Es un rancho que gané comprando la lotería y yo demuestro que compré la lotería o demuestro que fue heredado, y en ese momento se elimina el riesgo de una extinción de dominio. Eso es lo importante, que existan las salvaguardas, porque tenemos que tener una figura equilibrada, rápida y ágil, pero con salvaguardas a terceros inocentes. ¿Esta figura está llena de salvaguardas? ¿Son más salvaguardas que mecanismos de activación? Yo diría que tiene las suficientes salvaguardas para que el día de hoy no esté en pleno funcionamiento esta figura, o las necesarias para que no funcione. Demasiadas. Así es. No está funcionando la No figura. está funcionando. Yo creo que tiene las suficientes salvaguardas para que tu tía Conchita efectivamente no se preocupe, pero también da pauta para que otros que deberían de preocuparse no se preocupen. Vamos a este tema de las salvaguardas y de la eficacia después del corte que viene.